una cuestión política, una elección cultural que se tenía en aquel tiempo, sobre la que estaba fundamentado todo. Y porque se perdió lo que empezó en la República, de la barraca por toda España, de culturización, digámoslo así, de una sociedad con un alto índice de analfabetismo, con el teatro. Bueno, otra cita para motivar lo siguiente. El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Esto lo dijo un tipo casi desconocido, Bertolt Brecht. En el teatro para la infancia, el martillo da forma a la realidad a través de la fantasía, la creatividad que moldea en el espectador pequeñas cosas, qué emociones, qué sensaciones, qué ideas. Espectáculos que conmueven, que traspasan los límites de la escena y que se graban en la memoria. Esto podría ser un criterio de calidad. Para mí lo es, en el sentido de que gracias a eso yo he podido conocer otra forma de hacer teatro. No voy a citar lo que tenía aquí, pero en pos de la brevedad, espectáculos y demás que posiblemente muchos no hayáis visto. Pero Peter Brook también decía que para hacer teatro, para estudiar y comprender el teatro, necesitamos solamente una cosa: la materia humana. La guía más importante que conozco para el trabajo, la que escucho siempre, es el aburrimiento. En el teatro, el aburrimiento es el diablo. Puede surgir en cualquier momento. En un instante nos asalta por detrás, es voraz, busca el momento para deslizarse de manera invisible dentro de una acción, un gesto o una frase. El público en general, sobre todo el público infantil, es el mejor crítico. No tiene ideas preestablecidas. Se interesan o se aburren. Están con los actores o se impacientan. Ese es el terror. Aquí acaba la cita de Peter. Sentir, como bien sabréis muchos, el ruido en la sala. No saber a qué se debe. Intuir que algo falla. Y efectivamente, en la mayoría de los casos, falla. La emoción desaparece y el aburrimiento nos acosa. Ese diablo también puede revestir la forma de espectáculos estereotipados, de los más media a las grandes producciones de cinematografía, a la mera ilustración de libros, a los mensajes transmisores de moralina, a los productos que desprecian a la infancia y tratan exclusivamente de la especulación económica en este sector. En definitiva, que se mueven en el ámbito de la cultura que está consagrada a satisfacer un gusto y una estética pequeño burguesa y las leyes del mercado. Esto es la coartada que justifica la existencia de actividades para la infancia patrocinadas por marcas comerciales e incluso instituciones públicas que necesitan mejorar las ratios de espectadores en sus teatros institucionales. Vuelvo en este caos en que me he sumergido a mi experiencia personal, porque además a estas edades hay que ejercitar la memoria. Hay más emociones sentidas y vividas en el teatro para la infancia que en el teatro para adultos que he visto en los últimos años, en el cual se repiten modas y eternos retornos, como antes apuntaba también Michel, a estéticas de hace muchos años, que se supone que son el último hito de la modernidad, que no tienen nada de descubrimiento, riesgo, ni libertad creadora, ni trabajan por un compromiso social, navegando en una especie de angustia existencial en monólogos insufribles, larguísimos. Luca Ronconi, que fue un gran director italiano, dijo que el teatro había muerto con Chekhov. A lo que él se refería en esencia es que con Chekhov la materia humana de la que hablaba Peter Brook desaparecía. Voy a otro salto caótico porque lo mío son meandros
de un río como el Manzanares, que ahora que lo han dejado de canalizar, se está poblando de todo tipo de hierbajos y algunos matos. García Lorca dijo en su momento: el teatro es una escuela de llanto y de risa, y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar, con ejemplos vivos, normas eternas del corazón y el sentimiento del hombre. Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa, y no goza ya del espectáculo, sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza, que es vida y es bondad, y es serenidad y es pasión. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre, estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. 1931. No sé si está de actualidad, pero a mí me gusta. El hecho de trabajar para la primera infancia no nos debe apartar de un objetivo: que gocen de los frutos del espíritu humano. Nos ponemos al servicio de un público en descubrimiento permanente, que en la mayoría de las ocasiones nos llega de manos de profesionales de la educación con una particular sensibilidad por las artes escénicas. De esta manera nos introducimos en el proceso educativo y ampliamos el eco de los espectáculos al insertarnos en el corazón del futuro de la sociedad. El espectador infantil construye su mundo sensorial, emocional e intelectual a través de múltiples estímulos, entre otros la experiencia del teatro en vivo, en relación directa con los intérpretes. La huella que deja la experiencia no es como la del espectador adulto que ha aceptado asistir al teatro. ¿Cómo podemos recibir la respuesta de los pequeños espectadores? ¿Cómo podemos ver la huella en su memoria dejada? Yo creo, ya que se hacen propuestas, que aquellos que tienen compañías o instituciones un registro claro de las actividades y programación que han hecho con escolares, pasado, digamos, 2 años de un espectáculo que ha pasado, tratar de volver a encontrarse con su punto. Se sabía que eran los de cuarto de primaria, de tal colegio y tal, ahora estarán en sexto, pues vamos allá. A ver, hace 2 años, ¿cuántas veces habéis ido al teatro desde entonces? Probablemente algunos no han vuelto. Pues decir, hace 2 años estuvisteis en el teatro. Bien, ponernos en un dibujo, en una escritura, en lo que queráis, ¿qué es lo que recordáis de lo que viste? Recójase todo eso. Es la memoria, lo que ha quedado, esa huella de lo que hemos hecho. Y yo creo que sería un motivo de reflexión muy interesante el ir recogiendo esta memoria del paso del tiempo en la cabeza de estas criaturas, de lo que vivieron. Con niños muy pequeños, yo con mis nietas ese experimento lo puedo hacer, y me he encontrado con sorpresas muy agradables, de algo que vieron, tiene 7 años la mayor, a los 5 años, y de lo cual todavía se acuerdan, y han pasado 2, y tienen estímulos por todas partes, y crecen. Y le digo que me lo cuente, que me haga su síntesis de aquello, como ella recuerde. Y es maravilloso. Afortunadamente, en este caso, podía ser un buen espectáculo. Pero si era malo, que me dijera, me aburrí solemnemente, también ocurre. Es bastante crítica la criatura, o sea, que no
usted puede fiar